Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con otro tema que está dentro de la física. Habíamos terminado ya lo que son las leyes de Newton. Habíamos visto las aplicaciones de cada una de ellas, habíamos resuelto algunos ejercicios, algunos problemas, algunos sistemas en donde involucraban diferentes fuerzas. Habíamos identificado qué fuerza existe en un sistema, ya sea una tensión, una fuerza elástica, una fuerza normal, una fuerza de rozamiento. Entonces hemos identificado todas esas fuerzas, hemos conocido sus fórmulas, sus características y de la misma forma hemos resuelto algunos ejercicios. Vamos a continuar con otro tema que es sencillo, es fácil, que es la energía térmica. ¿Ya? ¿A qué se referirá con energía térmica? La energía térmica se da origen a partir del movimiento que hay entre las partículas. Ese movimiento que generan las partículas nos da una energía térmica. ¿Ya? Esta energía térmica es la que transmiten los cuerpos a través de qué? A través del calor o también ya sea el sol o tal vez sea una hoguera. Cuando ponemos ahí que se queme la leña, entonces ahí tenemos una forma de transmitir energía térmica. Los cuerpos que tienen baja temperatura tienen de la misma forma menor energía térmica. Los que están a mayor temperatura van a tener mayor energía térmica. A esto se refiere con la energía térmica. En general, la energía se da lugar a partir del movimiento de las partículas que hay en cada objeto, en cada elemento. A partir de ese movimiento se va a generar una energía térmica, una energía potencial, una energía cinética. Tenemos en primer lugar un ejemplo. ¿Ya? Cuando vemos a una persona o cuando nosotros mismos jugamos golf, ¿qué pasa? ¿Cuántos tipos de energía habrá en este ejemplo? ¿Ya? Aquí, ¿cuántos tipos de energía resultarán? Tenemos, en primer lugar, la energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Porque se da a partir del movimiento que genera una velocidad, además genera una velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos una energía cinética. Adquiere esta pelota una velocidad conforme a la fuerza que haya proporcionado este niño para lanzar la pelota de golf. También tenemos una energía potencial gravitatoria debido a la altura sobre el suelo, la altura que alcanza esta pelota del golf sobre el suelo. Tenemos aquí, podemos identificar dos tipos de energía, ya sea la energía cinética debido al movimiento y genera una velocidad, o ya sea la energía potencial gravitatoria al estar la pelota del golf sobre el suelo, a algunos centímetros del suelo. También tenemos aquí dentro de esta energía, tenemos las fuerzas atractivas y repulsivas entre las partículas, que hacen que se produzca estos tipos de energía. ¿Ya? Entonces, a este movimiento de las partículas, a estas fuerzas atractivas o repulsivas, a que se atraen o no se atraen. Entonces, esas generan lo que es la energía y estos diferentes tipos de energía. Como en un ejemplo tan sencillo como es cuando lanzamos una pelota de golf, de golf. Ya, tenemos además también que esta pelota de golf que teníamos en la primera imagen posee, ¿qué tipos de energía nomás posee? En primer lugar, una energía potencial gravitatoria, como ya les había mencionado, debido a que la pelota alcanzó una cierta altura desde el suelo. Entonces, se dio lugar a una energía potencial gravitatoria. Gravitatoria, ¿por qué? Porque hace referencia a la gravedad. Entonces, al estar a una cierta altura, alcanzar una cierta altura, esta pelota es atraída también por la gravedad, por esta fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre esta pelota. Por eso hay una energía potencial gravitatoria. ¿Ya? También tenemos una energía cinética. ¿A causa de qué? A causa del movimiento que se dio en esta pelota. Alcanzó cierta distancia, ¿no es cierto? A partir de donde estaba el niño. Y además logró tener una cierta velocidad. Tenemos aquí dos energías. ¿Qué pasa con las partículas de la pelota? Incluso cuando están en reposo nos dicen que tiene energía potencial y energía cinética. Energía potencial cuando está en reposo, ¿por qué? Gracias a las fuerzas que hay entre las partículas, estas fuerzas de atracción o estas fuerzas de repulsión.
¿ya? Que les atrae o no les atrae. Así el cuerpo esté en reposo. Y además también adquieren energía cinética debido a la consecuencia de sus movimientos, ya sean de traslación, vibración, rotación, etc. Entonces, si está rotando en su propio lugar, en su propio eje, hay una energía cinética, ¿ya? O si está vibrando, también tenemos una energía cinética. Entonces, vemos cómo los cuerpos tienen diferentes tipos de energía. Energía térmica, ¿ya? Tenemos una energía cinética, gracias al movimiento se produce una velocidad, una energía potencial gravitatoria debido a que el objeto se encuentra a una cierta distancia del suelo, una cierta altura del suelo, y además es influenciado por la gravedad, por esta fuerza de atracción de la Tierra. Por otro lado, también nos dice que la energía cinética está asociado a diferentes tipos de movimiento que se da en la partícula. Y la energía potencial, como les había mencionado, está ligado a las fuerzas atractivas y repulsivas que se dan entre las partículas. Y todo esto, todas estas energías constituyen la energía interna total de un cuerpo. ¿A qué llamamos nosotros la energía interna de un cuerpo? Llamamos a esa energía total de las partículas. Es decir, a la suma de todas estas energías, ya sea energía cinética, ya sea energía potencial gravitatoria, entonces a toda esta suma total nosotros la vamos a denominar como la energía interna de un cuerpo. Listo. Además, podemos decir también que la energía interna es una magnitud extensiva porque es directamente proporcional a la masa del cuerpo y al movimiento. Esta energía nos permite definir dos conceptos bien conocidos desde hace mucho tiempo, pero cuyo significado no es fácil de precisar, como son la temperatura y el calor. Entonces, de aquí nosotros tenemos dos conceptos que en algunas ocasiones ha sido difícil determinar, difícil distinguir a qué se refiere con temperatura y calor. Tenemos en primer lugar nosotros, vamos a estudiar a la temperatura. ¿Qué es esta temperatura? Muchas de las veces en nuestro diario vivir hablamos de temperatura. Nos encontramos a 0 grados centígrados, a 23 grados centígrados, a 19 grados centígrados. Esta temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. Y para medir esa temperatura nosotros utilizamos un instrumento que la mayoría de nosotros lo conocemos como es el termómetro. El termómetro es el instrumento que nos ayuda a medir a qué temperatura nos encontramos. Muchas veces cuando vamos al doctor, entonces él también nos coloca un termómetro en nuestra boca para ver a qué temperatura nos encontramos, a una temperatura normal, una temperatura baja o una temperatura alta. Entonces, esta temperatura es la medida de la energía térmica de cada sustancia o de cada cuerpo. Y para medir esta, nosotros hacemos uso de lo que es un termómetro. ¿Qué podemos decir entonces que es un termómetro? Como bien lo habíamos mencionado antes, un termómetro es un instrumento que utilizamos ¿para qué? Para medir la temperatura. Aquí tenemos un gráfico de un termómetro, ¿ya? Este es un termómetro que lo utilizamos ¿para qué? Para medir la temperatura. Súper fácil. Y tiene algunas características. Se caracteriza, por ser muy rápido. ¿Ya? Entonces, cuando vamos al médico, el médico nos introduce en la boca el termómetro, al transcurrir un par de segundos, un par de minutos, entonces él nos saca, revisa y obtiene ya la temperatura térmica a la que se encuentra nuestro cuerpo. De una manera muy rápida, muy sencilla, muy fácil. Además, esos termómetros miden la temperatura de una manera indirecta, es decir, en realidad miden una propiedad física relacionada con la temperatura. Por otro lado, también hayamos visto nosotros lo que son los termómetros de mercurio, ya hechos de este metal líquido que experimenta una dilatación proporcional a su temperatura. Entonces, lo que se utiliza comúnmente son los termómetros de mercurio. Recuerden que el mercurio es un metal líquido. Es así que nosotros tenemos aquí algunas escalas para medir la temperatura, ¿ya? Con la que trabaja el Sistema Internacional de Unidades es con el Kelvin.
Aún así tenemos lo que es Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Y vamos a ver qué pasa en cada una de estas escalas de temperatura. Cabe mencionar algo importante que nosotros podemos cambiar, transformar, convertir de una temperatura a otra. Del Celsius tranquilamente lo podemos pasar a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin y así y sucesivamente. Entonces se puede hacer estas conversiones, estas transformaciones. Algo muy importante que nos dice también que es el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura a la cual cesa toda agitación térmica. ¿Ya? Esto es la mínima temperatura concebible, sin embargo, esta no la puede alcanzar un cuerpo. El cero absoluto es un límite inferior inalcanzable. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa con estas escalas de temperatura. Aquí tenemos una imagen donde tenemos escala Celsius, escala Kelvin, Fahrenheit. Entonces tenemos aquí que el punto de ebullición normal del agua en escala Celsius es cuando estamos a un grado Celsius. Mientras cuando nos encontramos en Kelvin, cuando estamos, nos ubicamos en escala de temperatura Kelvin, ¿qué pasa? El punto de ebullición normal del agua va a ser a 373 Kelvin. Y de la misma forma, cuando nos ubicamos en Fahrenheit, el punto de ebullición normal del agua va a ser a 282 Fahrenheit. ¿Ya? En cada una de estas escalas se hacen las divisiones. Se hacen las divisiones de 100 en 100. Ya, 100 grados centígrados, 100 grados Kelvin. Y también tenemos el punto de fusión normal del agua. En escala Celsius tenemos grados Celsius, en escala Kelvin a los 273 Kelvin y en escala Fahrenheit a los 72, a los 32, perdón, grados Fahrenheit. Y de la misma forma tenemos el cero absoluto, la mínima temperatura, ya sea en escala Celsius, Kelvin o Fahrenheit. En escala Celsius tenemos el cero absoluto en menos 273 grados Celsius. Ya tenemos Kelvin y en el Fahrenheit tenemos también Fahrenheit. Ya nuestra mínima temperatura. Listo. Estas son entonces las escalas de temperatura. Tenemos 3 escalas, no se olviden. Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Y con eso nosotros vamos a trabajar. De la misma forma, tenemos aquí un cuadrito sobre las temperaturas. Nos dice aquí, estas 3 escalas de temperatura utilizan puntos de fusión y ebullición normales, es decir, a una atmósfera. Entonces están a puntos de fusión y ebullición normales. ¿Ya? Es decir, a una atmósfera o ya sea a 111.293 pascales de presión. Y vamos a ver qué nos dice en cada una de esas escalas de temperatura. ¿Cuáles son sus características? Vamos a ver qué pasa en cada una de las escalas. Antes de ello, vamos a recordar qué era el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión hacía referencia a la temperatura a la que cambia de un estado sólido a un estado líquido. ¿Ya? Entonces, esa cierta temperatura, ese es el punto de fusión, la temperatura que cambia de estado sólido a líquido. Mientras que la de ebullición, perdón, es cuando cambia a la temperatura, cuando un compuesto, un elemento cambia de líquido a gaseoso. Y tenemos nosotros aquí, que es punto de fusión y ebullición. ¿Ya? Fusión de sólido a líquido y ebullición de líquido a sólido, a la temperatura a la que cambian de estados, de estos estados. Asimismo, tenemos algunas características sobre la escala Celsius. Nos dice que la escala Celsius asigna el valor 0 grados centígrados al punto de fusión normal del agua y 100 grados centígrados al punto de ebullición normal de agua. Ya les había mencionado que el intervalo entre estas dos temperaturas se divide en 100 partes iguales llamada grados Celsius. Estas divisiones son iguales que a las de la escala Kelvin. Ya, entonces esas divisiones Celsius y Kelvin son iguales, son las mismas. Y tenemos aquí algunas equivalencias entre estas escalas. En primer lugar, tenemos equivalencia entre la escala Celsius con la escala Kelvin. Nos dice que
La temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius, a la escala Celsius más 273. Entonces yo puedo convertir aquí de grados Celsius a Kelvin, ¿ya? De Celsius a Kelvin. De la misma forma, tengo una equivalencia que me va a permitir transformar, convertir de grados Fahrenheit a Celsius. Entonces tengo aquí que Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido para 9. Pues aquí tengo algunas fórmulas que me ayudarán a convertir a otra escala. De la misma forma tengo la escala Kelvin. ¿Qué pasa en esta escala Kelvin? En esta escala Kelvin asigna el valor 0 Kelvin a la temperatura llamada 0 absoluto. Y tenemos ahora que el punto de fusión normal, cuando cambia de sólido a líquido, le corresponde a 273,15 Kelvin. Y el punto de ebullición a 373,15 Kelvin. De la misma forma, las divisiones de esta escala, ya habíamos visto en el ejemplo anterior, son iguales a las divisiones de la escala Celsius. Se divide en 100 partes y tenemos el grado Celsius. Entonces, tanto en Celsius y en Kelvin se dividen en 100 partes. Ya es igual. ¿Qué más nos dice acerca de la escala Kelvin? Esta escala Kelvin es la que nosotros utilizamos, la que trabajamos dentro del sistema internacional, dentro del SI. Normalmente utilizamos la temperatura 273 como la correspondiente a 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar en la escala Kelvin. Y también tenemos una equivalencia entre la temperatura absoluta y Kelvin y la Celsius. Ya me había mencionado de decirles que me había olvidado de mencionarles que la temperatura Kelvin también es la temperatura absoluta. Entonces, esa temperatura Kelvin es igual a Celsius más 273. Acuérdense acuérdense mucho de que usualmente nosotros tomamos la temperatura de 273 como la correspondiente a 0 grados Celsius. ¿Ya? Y la última escala es la escala Fahrenheit. ¿Qué pasa dentro de la escala Fahrenheit? En este caso, asigna el valor de 32 grados Fahrenheit al punto de fusión normal del agua y 212 grados Fahrenheit al punto de ebullición normal del agua. El intervalo entre estas ambas temperaturas se divide en 180 partes, a diferencia de las otras escalas, a las que llamaremos nosotros grados Fahrenheit. Esta escala usada comúnmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de influencia. Y de la misma forma tenemos una fórmula, una equivalencia entre la temperatura Fahrenheit y la temperatura Celsius. ¿Ya? Tenemos temperatura Celsius sobre 5 es igual a la Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y estas son las escalas de Celsius, la escala de Kelvin y la escala de Fahrenheit. Tenemos aquí las tres escalas. ¿Ya? Y podemos trabajar con cada una de ellas. Si necesitamos transformar a otra escala, lo podemos hacer con ayuda de las fórmulas que hemos revisado. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos sencillos de cómo pasar de una escala a otra escala. En primer lugar nos dice, vamos con el primer ejemplo, con el primer ejercicio. Nos dice en primer lugar, un termómetro graduado graduado en escala Celsius señala 20 unidades menos que otro graduado en escala Fahrenheit. El Celsius marca, ¿cuánto marcará en escala Celsius? Ya, nuevamente nos dice un termómetro graduado en escala Celsius señala 20 unidades menos que otro graduado en la escala Fahrenheit. El Celsius marcará. Entonces yo tengo que ver una relación, una fórmula que me dé una relación entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Entonces usted ya tiene las fórmulas. Tiene Celsius y Fahrenheit. Entonces vamos a poner Celsius, vamos a poner aquí T sub C. Ay Dios, T sub C, T sub C.
Dios mío. A ver, vamos a insertar la ecuación. Vamos a poner Celsius, temperatura, Celsius. A ver, pero aquí es sobre 5. Sobre 5. A ver, temperatura Celsius sobre 5. Esto es igual a temperatura Fahrenheit. A ver, menos, aquí sería temperatura Fahrenheit. Menos 32 sobre 9. Ya, entonces veamos, esa era nuestra relación. Vamos a ver. Listo. Tomamos la siguiente fórmula para resolver nuestro ejemplo, que nos dice temperatura Celsius sobre 5 es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido para 9. Y vamos a resolver con ello. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula. Lo importante de estos problemas, de estos ejercicios, es que tenemos que leer 1 o 2 veces hasta entender lo que nos dice el problema. ¿Ya? Un termómetro graduado en escala Celsius señala 20 unidades menos que otro graduado en escala Fahrenheit. Entonces aquí tengo relación Celsius y Fahrenheit. Y me está diciendo que la Celsius señala 20 unidades menos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que restarle 20 unidades a la escala Celsius, ya que ella mide 20 menos que el Fahrenheit. Y de esa forma nosotros tenemos ya planteada nuestra ecuación, ¿ya? Celsius menos 20 unidades sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 unidades sobre 9. Si usted se fija, tenemos aquí Celsius y Fahrenheit. Pero lo que nos dice aquí es que un termómetro graduado en escala Celsius señala 20 unidades menos que otro graduado en escala Fahrenheit. Y nosotros no sabemos cuánto es la temperatura. En ambos casos, entonces, vamos a poner que desconocemos la temperatura, no sabemos cuál es esa temperatura, solo nos dice que la Celsius es 20 menos, 20 unidades menos. Entonces aquí sería X porque no conocemos esa temperatura y acá también sería X porque no conocemos esa temperatura. ¿Ya? Entonces tenemos X menos 20 sobre 5 y X menos 32 sobre 9. Nos queda ahora resolver estas fracciones para ver cuál es nuestro resultado en escala Celsius. Listo, entonces tenemos ya planteadas nuestras ecuaciones. Vamos al tercer paso. El tercer paso será resolver nuestras fracciones. Entonces tenemos aquí dos fracciones. Tenemos un 9 que está dividiendo y un 5 que también está dividiendo. Tranquilamente al 5 yo lo puedo pasar al segundo miembro y al 9 al primer miembro. Y me quedaría de la siguiente forma. 9 que multiplica a X. Me quedaría 9 que multiplica a X menos 20. Y esto es igual a 5 que multiplica a X menos 32. ¿Ya? 9 que multiplica a X menos 20 y 5 que multiplica a X menos 32. Me quedaría de esta forma mi ecuación. Procedo a resolverla, a multiplicar, a deshacerme de los paréntesis y me quedaría 9 por X, me quedaría 9X. ¿Ya? Menos 9 por 20 me quedaría 180. Y esto es igual a 5 por X, 5X. Menos 5 por 32. Sería 160. ¿Ya? Listo. Ahora procedo a colocar las incógnitas
a un solo lado de la ecuación. En este caso voy a poner 9x menos 5x y esto es igual a menos 160 más 180. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice aquí? 5 le pasé al primer miembro menos 5x y el menos 180 le pasé al segundo miembro como más 180. Eso es igual a 9x menos 5x es igual a 4x. Ya, vamos a poner aquí. A ver, sería aquí 4x. Y eso sería igual a menos 160 más 180 sería igual a 20. Vamos a ver, entonces, x es igual a... X es igual a 20 dividido para 4 es igual a 5. Tengo que mi x ha sido igual a 5. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ya? Entonces mi temperatura ha sido igual a 5, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a volver a leer el problema y el problema nos decía: un termómetro graduado en escala Celsius señala 20 unidades menos que otro graduado en escala Fahrenheit. El Celsius marca, entonces mi temperatura es 5, pero dice que mi temperatura Celsius, voy a poner acá mi temperatura Celsius, grados Celsius, es igual a la temperatura menos 20 unidades. A ver, ¿dónde está? Menos 20 unidades. Eso quiere decir que mi grado Celsius será igual a, vamos a poner acá, a 5 menos 20. Finalmente, mi grado Celsius será igual a menos 15. Y esta sí sería mi respuesta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos está pidiendo el problema. ¿Ya? Entonces, acá planteamos nuestra ecuación y por acá nosotros calculamos cuánto marca en escala Celsius. Acuérdense que la temperatura era X, pero nos decía acá que el Celsius medía 20 unidades menos. ¿Ya? 20 unidades menos que la Fahrenheit. Entonces, esa X que acabé de obtener es mi X de la temperatura Fahrenheit. ¿Ya? Pero mi grado, pero en mi escala Celsius, ¿cuánto sería? Menos 15, ¿ya? Porque mi grado Celsius era igual a ¿qué? A la Fahrenheit menos 20 unidades. Entonces, finalmente tengo grados Celsius igual a menos 15 y grados Fahrenheit igual a 5. Y esa sería mi respuesta de mi primer ejercicio. Vamos a ver qué pasa en nuestro segundo ejercicio. De la misma forma nos pide calcular. Ya tenemos una temperatura, nos dice esta temperatura. 20 grados centígrados, le vamos a poner por acá, o 20 grados Celsius. Ya tenemos una temperatura 20 grados Celsius. Ya tenemos 20 grados Celsius como un dato. Ya, vamos a ver qué nos pide. Nos dice, expresar esta temperatura de 20 grados Celsius en las escalas Fahrenheit y Kelvin. ¿Qué debemos hacer? Debemos colocar las fórmulas que relacionaban Fahrenheit con Celsius y Kelvin con Celsius. La primera es la que ya habíamos trabajado. Tenemos esta de acá. Ya, vamos a poner, entonces vamos a calcular Fahrenheit primerito. Primero vamos a calcular Fahrenheit. Vamos a poner aquí temperatura Fahrenheit. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Temperatura Fahrenheit es igual a temperatura Celsius sobre 5 es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vamos a colocar nuestros 20 grados centígrados en temperatura Celsius, ¿ya? En Celsius, en escala Celsius.
Vamos a poner entonces, aquí tenemos Celsius, en este caso es 20, ¿ya? Y si nos damos cuenta, tenemos una sola incógnita. Fahrenheit, ¿no es cierto? Temperatura en Fahrenheit. ¿Qué nos queda hacer? Resolver estas fracciones de aquí. Y nos quedaría de la siguiente forma. De igual forma, este 5 pasaría al segundo miembro multiplicando y este 9 pasaría multiplicando al primer miembro. Me quedaría 9 por 20. A ver, 9 por 20 y en el otro, en la segunda ecuación, en el otro miembro me quedaría 5 por Fahrenheit menos 32. Entonces voy a poner Fahrenheit menos 32 y cierro paréntesis. ¿Ya? ¿Qué hice aquí? Deshacerme de los denominadores. En este caso están dividiendo 5 y 9, pasan al otro lado, al otro miembro, multiplicando. 9 pasó multiplicando, 5 pasó multiplicando. Y resuelvo. 9 por 20 es igual a 180. A ver, vamos a poner aquí 180. Dios mío, 180. Y esto es igual a 5 por TF, 5 TF. ¿Ya? 5 temperatura Fahrenheit. Menos me decía. Menos 5 por 32 me daría igual a 160. ¿Ya? Y lo que queríamos, lo que necesitábamos calcular nosotros era nuestra temperatura en Fahrenheit. Entonces, 180, vamos a poner 180 más 160. Eso es igual a 5 temperatura Fahrenheit. ¿Ya? Tenemos entonces este menos 160 que estaba en el segundo miembro. Vamos a ponerle el primer miembro con más 160 y esto es igual a 5 temperatura Fahrenheit. Entonces sumamos 180 más 160. Vamos a sumar los dos y nos da igual a. Ya, sumamos 180 más 160 que nos da igual a 340 y eso es igual a 5 temperatura Fahrenheit. Vamos a poner 5 temperatura Fahrenheit. Ya, ¿qué nos queda finalmente? Despejar, que nos quede solita nuestra temperatura Fahrenheit. Nos quedaría entonces 340 dividido para 5. Vamos a poner. Ya vamos a poner entonces 340 dividido para 5. Y esto es igual a la temperatura Fahrenheit. Y ya tendríamos de esta manera nuestro resultado. Ya ponemos temperatura Fahrenheit y es igual a temperatura Fahrenheit ya sería igual a 68. Entonces hemos calculado nosotros la temperatura Fahrenheit. Ya, ¿qué nos queda por calcular ahora? La temperatura Kelvin. Vamos a poner acá entonces temperatura en escala Kelvin. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar una igualdad, una fórmula que nos ayude a calcular de grados centígrados
a temperatura Kelvin. Ya vamos a poner. Temperatura Kelvin nos tocaría por acá. ¿A qué es igual esa temperatura Kelvin? Vamos a poner entonces. A ver, a ver. Esta temperatura era igual a temperatura Celsius. A ver, vamos a poner acá. A temperatura Celsius más 273. ¿Ya? Entonces es facilísimo esta fórmula, solamente tenemos que poner temperatura es igual a, vamos a poner, temperatura es igual a, me dice grados Celsius, ¿cuántos grados Celsius tenía? 20, pongo 20 más 273. Listo, entonces finalmente la temperatura en escala Kelvin sería igual a 293. Pongo 293. Listo, y esa sería en temperatura Kelvin. Entonces, he tenido yo mi respuesta en Fahrenheit y en Kelvin. ¿Ya? ¿Qué debemos conocer para resolver este tipo de ejercicios? Las fórmulas, ¿ya? Que relacionen Kelvin Fahrenheit, Celsius Kelvin, Celsius Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, esas fórmulas son las que yo necesito conocer para poder resolver este tipo de ejercicios. Y vamos a hacer un último para que quede súper claro. ¿Ya? Nos dice en la siguiente, un termómetro graduado, ¿ya? Me dice, un termómetro graduado en escala Celsius señala el doble que otro graduado en escala Fahrenheit. El Celsius marca, entonces yo necesito nuevamente una relación de Celsius y Fahrenheit. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál era la fórmula. La fórmula de Celsius a Fahrenheit era la siguiente. Celsius es igual a, Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué nos dice. Un termómetro graduado en escala Celsius señala el doble que otro graduado en escala Fahrenheit. Entonces tengo Celsius y Fahrenheit. Me dice que señala el doble. ¿Cómo indico yo el doble? Por 2. Entonces sería el doble del Celsius. ¿Ya? Eso me da igual al Fahrenheit. Un termómetro graduado en escala Celsius señala el doble que otro graduado en escala Fahrenheit. ¿Ya? El Celsius marca, entonces yo desconozco la temperatura, por ende mi temperatura nuevamente será X. Yo desconozco la temperatura. Entonces aquí voy a poner X y además voy a especificar que mi valor de la temperatura en este caso es X porque desconozco de qué temperatura me está hablando. Entonces X es mi temperatura. ¿Ya? X es mi temperatura. Me dice que el doble en escala Celsius, ya nos da, es igual a la escala Fahrenheit. Ya, 2 por X sobre 5 es igual a X menos 32 sobre 9. ¿Qué tengo que hacer? Resolver estas fracciones. De la misma forma como ya hemos venido trabajando, 9 que está dividiendo pasa multiplicando al 2X y me quedaría de la siguiente forma. Ya, me quedaría entonces 9 por 2X y esto es igual a 5 por X menos 32. ¿Ya? Entonces 9 por 2X, esto es igual a 5 por X menos 32. El 9 pasó al primer miembro multiplicando, el 5 pasó al segundo miembro multiplicando. Y resuelvo yo esta ecuación para ver cuál sería mi resultado. Ya, mi resultado sería entonces
Ya, entonces tengo yo mi ecuación y la voy a resolver. Me dice 9 por 2x, realizo esa multiplicación. ¿Ya? 9 por 2x que me da 18x, ¿no es cierto? Entonces pondría 18x y esto es igual a 5 por x menos 32, que sería 5x menos 160. Ya, 5 por 32, 160. Ya, sigo resolviendo esta ecuación y coloco las incógnitas en un solo lado de la ecuación, el primer miembro en este caso. 18x menos 5x. Este 5x estaba positivo, estaba sumando en el segundo miembro, pasa al primer miembro restando. Y esto sería igual a menos 160. ¿Ya? Esto sería igual a, vamos haciendo, 18 menos 5, esto sería igual a 13. 13x. Y esto es igual a menos 160. ¿Qué me quedaría? 160 dividido para 13, que eso me da igual a, vamos a poner x igual a, ya, x igual a menos 160 sobre 13, y eso me da un resultado de x igual 160 dividido para 13 me da 12,3. ¿Ya? Pero volvemos a leer. Esta es mi temperatura. Lo que me decía a mí es cuánto marca esa temperatura en escala Celsius. Entonces, en escala Celsius era el doble, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocar, ya, en escala Celsius, vamos a poner temperatura Celsius. Vamos a poner temperatura. Ya, en temperatura sería igual a grados Celsius, era igual al doble, ¿no es cierto? A 2x. Por ende, esto sería igual a 2 por 12,3 y esto a su vez sería igual a ver, aquí era 12,3. Ya, 2 por 12,3 que me da igual a 24,6 grados. Ya, y ese sería mi resultado. Eso sería cuánto marca en escala Celsius. Como hemos podido ver, los ejemplos dentro de la temperatura, dentro de las diferentes escalas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, son muy sencillos. Son fáciles. Lo que tenemos que hacer es leer correctamente lo que nos pide el problema para poder resolver estos ejercicios. ¿Ya? Es lo único que tenemos que hacer, leer bien, saber cuáles son las fórmulas para transformar, para convertir de una a otra escala, contestar a la pregunta, en este caso nos decía Celsius, entonces ver específicamente qué es Celsius, doble, es menos, es más, es triple, entonces tenemos que tener cuidado con eso, leer correctamente el problema y estos ejercicios son muy fáciles. Muchas gracias.